Saludos cordiales. Quien les habla por acá, Gómez Correa Wilmen Alberto. Saludos cordiales al doctor Néstor Palacios. La disertación que voy a presentar en el día de hoy lleva por título El lenguaje discursivo como praxis de emancipación, un análisis sobre el discurso de Angostura. El discurso de Angostura constituye uno de los documentos más importantes y pieza fundamental del ideario bolivariano y de la historia universal. Más allá del tributo que merece Simón Bolívar, muy extendido en Venezuela, Colombia y otros países, se ha promovido una lectura acrítica de este importantísimo documento. En este discurso, Bolívar expuso su visión ilustrada de la libertad, aunque también mostró una tendencia autoritaria. Simón Bolívar era un hombre marcado por la incertidumbre, que había llevado una vida agitada hasta entonces. La inestabilidad política exigía una nueva Carta Magna en Venezuela, acorde con el alma del poder popular y las expectativas de la naciente república. Para febrero del año 1819 ya habían pasado 8 largos años desde la declaración de la independencia de Venezuela. En medio de la derrota y el exilio, Bolívar se plantea que la lucha por la independencia y la libertad tiene que ser también la lucha por la igualdad, por la abolición de la esclavitud y por la reivindicación de todo el pueblo. Es en este contexto en el que nuestro libertador Simón Bolívar convoca el Congreso de Angostura y el 15 de febrero de 1819 pronuncia su discurso inaugural, pieza que condensa el pensamiento bolivariano y que el mismo Bolívar se empeña en publicar y difundir. Este texto bolivariano no debe leerse como un documento arqueológico o una reliquia de bronce. Si aplicamos las categorías del análisis crítico del discurso, Angostura se revela como un dispositivo discursivo vivo, un campo de batalla conceptual donde se intenta fundar una nueva hegemonía frente a la ruina del orden colonial español. Con el análisis de este discurso se descubre el espíritu fundacional que inspira al padre de la patria y se manifiestan las diferentes vertientes que fluyen en su pensamiento. Aunque nunca recibió educación universitaria formal, Bolívar fue un hombre autodidacta y contó con al menos 2 tutores ilustres, Simón Rodríguez y Andrés Bello, quienes podría decirse que eran los intelectuales más destacados de la región en aquella época. Siguiendo la costumbre educativa de su tiempo, Bolívar se formó profundamente en los clásicos, emulando la retórica apasionada de Cicerón y de otros grandes oradores de Grecia y Roma. Al igual que cualquier líder que se enfrenta a la dicotomía entre utopías y realidades, Bolívar experimentó profundas transformaciones ideológicas a lo largo de su trayectoria política y militar. Una de las más significativas fue su postura respecto a la figura del presidente vitalicio. Esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Era el discurso de Angostura una mera declaración retórica sobre el principio de alternancia en el poder? Bolívar era plenamente consciente de que quien asume la responsabilidad de derribar un orden antiguo debe, asimismo, idear de inmediato uno nuevo. No es especular afirmar que le preocupaba legítimamente la posibilidad de que las naciones emergentes carecieran de una identidad nacional lo suficientemente definida para sustentar instituciones políticas viables. El discurso de Angostura, en cambio, se centra mucho más en las propuestas políticas concretas de Bolívar, al reflexionar sobre el futuro de la América tras la independencia. A lo largo del documento le preocupa si las naciones emergentes están realmente preparadas para formar gobiernos liberales. El programa político de Bolívar, tal como se expone en el discurso de Angostura, es claro y directo. Él sostiene que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce el mayor grado de felicidad, de seguridad social y de estabilidad política. En el discurso de Angostura, Bolívar emplea argumentación algo confusa al intentar justificar la concentración de poder en el poder ejecutivo. Señala, en una república el ejecutivo debe ser el más fuerte, porque todo conspira contra él. Y, por el contrario, en una monarquía el legislativo debe ser el más poderoso, ya que todo se une a favor del soberano. Este argumento resulta difícil de seguir. ¿De qué manera conspira todo contra el poder ejecutivo en una república? Bolívar nunca llega a explicarlo realmente.
Bolívar poseía una gran capacidad para despertar emociones mediante afirmaciones elocuentes, con el fin de conseguir el apoyo de su audiencia, pero carecía de un razonamiento político detallado. Le gustaba describirse a sí mismo como el hombre de las dificultades, y en efecto lo era, pero aún más desde un punto de vista intelectual, pues su legado intelectual y político es ambivalente. Bolívar, en el discurso de Angostura, se presenta como el jefe de un ejército patriota que ha logrado unificar y consolidar, capaz ya de enfrentar la tarea de vencer las tropas imperiales y asegurar la independencia. Se presenta al mismo tiempo como ciudadano que rinde su autoridad ante los representantes del pueblo y da clara cuenta de los tiempos vividos en la lucha por la independencia. El Libertador deposita en manos del Congreso la autoridad suprema. Un pueblo original requiere instituciones originales. La visión del Libertador sobre el futuro de la República parte del reconocimiento de la pluralidad de los orígenes del pueblo venezolano y de su originalidad que no admite ser entendida con ojos europeos o americanos del norte. Ya anclando el análisis del discurso de Angostura en sus dimensiones claves, se puede evaluar su impacto y su estructura desde 4 vectores fundamentales. En primer lugar, la intencionalidad política y la legitimación del poder. La intención primordial de Bolívar en Angostura es doble: de poner el mando supremo absoluto, un acto de profunda carga retórica para legitimarse como un líder republicano y no como un tirano, y proponer una arquitectura constitucional adaptada a la naturaleza americana. En segundo lugar, la visión epistemológica. Uno de los pasajes más potentes del discurso aborda la crisis de identidad del sujeto. Señala: no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Desde el pensamiento crítico, esta declaración es una ruptura epistemológica. Bolívar deconstruye la categoría colonial impuesta y asume la complejidad de la hibridez. El lenguaje aquí sirve para nombrar la alteridad, reconociendo que las leyes europeas no pueden aplicarse mecánicamente a una realidad sociológica radicalmente distinta. En tercer lugar, la crítica a la libertad abstracta y el realismo político. Bolívar ejerce una criticidad feroz contra el idealismo de las leyes perfectas pero inaplicables. El discurso advierte que la libertad es un alimento difícil de digerir para pueblos que han vivido siglos bajo la opresión. Señala: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Aquí, el lenguaje desmitifica la libertad romántica y la aterriza en la necesidad perentoria de la educación y la moral universal. Y en cuarto lugar, el vínculo entre educación y poder. Al proponer el poder moral, el discurso introduce una innovación discursiva y política radical. Bolívar entiende que las leyes cambian los gobiernos, pero las costumbres cambian las sociedades. Al situar la educación y la moral pública al mismo nivel que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el discurso de Angostura opera como una pedagogía crítica institucionalizada, un mecanismo diseñado para combatir la corrupción y la alienación del ciudadano. Ahora, ¿por qué el discurso de Angostura es una pieza discursiva latente hoy en día? Porque los nudos problemáticos que Bolívar intentó desatar con su verbo siguen siendo las fracturas abiertas de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. El diálogo entre la teoría analítica y nuestra realidad concreta se manifiesta en varios frentes. La advertencia de Bolívar sobre la adopción ciega de modelos extranjeros resuena con fuerza en el siglo XXI, donde América sigue importando acríticamente recetas económicas, educativas y discursos de desarrollo occidentales que no encajan con nuestras realidades pluriculturales. El pensamiento crítico actual nos exige, al igual que Bolívar en 1819, formular categorías propias para entender nuestros problemas. Cuando observamos la polarización, el auge de populismos vacíos y el debilitamiento de las instituciones en América Latina, el diagnóstico de Angostura cobra una vigencia alarmante. La tesis bolivariana de que el equilibrio político requiere de instituciones fuertes y no de un mesías es un llamado de atención directo a las democracias actuales, acechadas por la demagogia y la erosión del tejido republicano.
El postulado de que la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso sigue siendo una consigna incumplida. En nuestras sociedades actuales, marcadas por profundas brechas tecnológicas y de calidad educativa, la ignorancia sigue siendo instrumentalizada por los poderes fácticos y mediáticos para perpetuar la sumisión ciudadana. El acceso al conocimiento sigue estando distribuido de manera asimétrica, validando la tesis de que sin educación la libertad es una ilusión cosmética. El análisis crítico del discurso contemporáneo encuentra en Angostura una advertencia fundacional sobre los peligros del engaño de la opinión pública por parte de las élites o de fracciones corruptas. El discurso de Angostura no es un texto para ser memorizado en efemérides, es un espejo crítico que incomoda. Demuestra que el lenguaje tiene la capacidad de diagnosticar los dolores de una época y proyectar utopías posibles a través de un realismo implacable. Dentro del análisis del discurso, nuestro rol frente a piezas de este calibre es activar su potencial emancipador, enseñar a leer no solo las líneas, sino las variables latentes detrás de ellas, conectando la palabra del año 1819 con las luchas actuales. La criticidad, el pensamiento y el lenguaje deben converger en un compromiso inquebrantable por desmantelar las viejas e imperceptibles estructuras coloniales que aún limitan la emancipación definitiva de nuestras repúblicas. Muchas gracias.